Bueno, atención porque habrán visto muy nervioso a Pedro Sánchez, ¿verdad? Esta famosa disputa de no, yo no voy a declarar, o usted no viene a Moncloa a tomarme declaración, que yo por escrito invoco un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el 412.2, lo interpreta o lo dicta o lo ordena, porque es que es un imperativo lo que le ha pretendido hacer al juez, de una forma que no es como viene redactada en la ley. Bueno, las trampas de siempre, ¿verdad? Él no tiene derecho a elegir nada. No. Hay una serie de condiciones y no las cumple. Pero bueno, vamos a la historia. ¿Saben por qué es el nerviosismo? Porque este caso está apuntando a Begoña Gómez, obviamente. Apunta a Goyache, hombre, evidentemente, si no, no estaría imputado. Apunta a Barrabés, lo mismo de lo mismo. Pero cuidado porque es que se empieza a deslizar una patita que empieza a señalarle tenuemente con el dedo a ¿quién? A él, a Pedro Sánchez. Vamos con tres patitas de este caso, ¿verdad? Tres cosas de estas que según él serían pseudopatitas. Pues vamos con las pseudopatitas que parecen patas de elefante. Vamos a ver, lo que están viendo son actos en los cuales Pedro Sánchez, pues en Fitur, en reuniones, en actos en los cuales oficiales acudía como presidente del gobierno, mostró su respaldo a Ir Europa. Bien, pues mostró tanto su respaldo a Ir Europa posteriormente en determinados actos que previamente, cuando su mujer venía de reunirse en la sede de Globalia con Javier Hidalgo, el CEO, máximo responsable, ¿vale? Y era justo antes y después de definir el mecanismo de rescate, este mecanismo de rescate se tuvo que decidir en un Consejo de Ministros en el que ¿quién estaba? Pedro Sánchez. ¿Quiénes se beneficiaban? Air Europa. ¿Qué hizo Pedro Sánchez pese a tener la ley de conflicto de intereses? No se apartó, no se salió. No. Votó, decidió y de hecho fue la persona imperante obviamente porque era el presidente del gobierno. Bien, por tanto el caso Globalia, si sigue hacia adelante en su rescate, tendrá que acabar preguntándose por qué esta persona participó en la votación del rescate cuando sabía que su mujer había intervenido en reuniones justo antes y justo después. Por cierto, acompañada encima o presentada con Javier Hidalgo por Víctor Aldama, principal comisionista de la trama Coldo. No está mal. Vamos con la segunda patita, a ver si esto también va y resulta que explica el nerviosismo que estamos observando en un tal Pedro Sánchez. Bien, Barrabés imputado. Barrabés tuvo, una de sus empresas se llama Innovanex. Bien, entre el año 20 y el año 21 ocurrieron tres cosas, por citar de una manera llana. Entre el año 20 y el año 21, COVID. Todas las empresas tocadas, bien, todas por visto menos la suya. Vale, ¿qué más ocurrió? Cartas de recomendación, dos cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez para que Carlos Barrabés consiguiera mejorar su posición de cara a los concursos públicos. Tercera cuestión que ocurrió, la principal empresa que se dedicaba a esos contratos públicos, a esos concursos públicos por parte de Barrabés, Innovanex, multiplicó por 141 veces el importe conseguido en los concursos públicos. No está mal. Esos concursos públicos en última instancia dependen de la administración del Estado. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente del gobierno? ¿Quién es el jefe de gobierno? Va y resulta que era una persona llamada Pedro Sánchez. También empieza a insinuarse el nombre de Pedro Sánchez. Y tercera patita, tercera pseudopata que diría Pedro Sánchez, a ver si también le preocupa esta, vamos con la Organización Mundial de Turismo. Porque en la Organización Mundial de Turismo ocurrieron dos cositas. La primera, que fruto de esta reunión en maravillosas hubo un entendimiento y en enero del 19 Pedro Sánchez prometió a Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, que le regalaba una sede en la mejor zona de Madrid, que se la regalaba durante 75 años, la utilización, 9.200 metros cuadrados, la mejor zona de Madrid. ¿Y qué le puso además? Hombre, pues ya para poner el celofán y la cinta, pues le puso un paquete adicional de reformas de 24,4 millones de euros, regalado. Además asumimos al año siguiente, porque oye, hubo un pinchazo por parte de Marruecos y un acto que tenía internacional, que tenía que celebrar allí la Organización Mundial de Turismo, nada menos que la Asamblea Internacional, resulta que Marruecos pinchó. ¿Quién estuvo al quite? Estuvo corriendo Pedro Sánchez, que de hecho dio capacidad presupuestaria urgente y extraordinaria para los gastos necesarios para que Zurab Pololikashvili pudiese tener bien a gusto su famosa organización de la Asamblea Internacional. Vale, ¿y qué ocurrió justo después? Que Zurab Pololikashvili acompañó con la OMT a Begoña Gómez creándole una lanzadera de empresas, creándole una plataforma para conectar con ministros africanos, llevándosela a la Asamblea Internacional en septiembre del 19 en San Petersburgo, acudiendo a viajes con ella, amparándola y mostrando el respaldo de la Organización Mundial de Turismo, que es Naciones Unidas. ¿Eso se le hace a cualquier persona? Bien, pues esas tres cositas dependen del que aparece en la foto, porque él fue el que le dio la sede. Es decir, este caso, si lo quieren interpretar correctamente, empiecen a pensar que este nerviosismo a lo mejor no es del hombre enamorado hacia su persona enamorada, que yo ni entro ni salgo, me da olímpicamente lo mismo. A lo mejor va y resulta que la persona enamorada está enamorada de sí misma. Y va y resulta que Pedro Sánchez, por quien está preocupado, es por él mismo. Aquí esto encaja ya más. Bueno, pues vamos con la pregunta del millón, vamos con la semana del millón. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Carmelo Jordá, bienvenido. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué le puede preguntar en esa citación que tiene el juez a Pedro Sánchez? En el siguiente bloque vamos a dar más detalles jurídicos de todo, pero vamos a líneas generales. ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Qué le puede preguntar Miguel Ángel Pérez? La defensa de Antonio Camacho, que como dice él, de mi representada, que es Begoña Gómez, se ha convertido ya en defensa de Pedro Sánchez, una cosa muy llamativa. Presentan recursos, la propia Fiscalía presenta recursos para que no pueda ser citada una persona. Esto es surrealista. Simplemente esto, en un país serio, que la Fiscalía, ¿de quién depende de Pedro Sánchez?, pida y solicite vía recurso que se paralice una citación a Pedro Sánchez después de haber sido mencionado por un imputado, Barrabés, que lo menciona como persona que estuvo en las reuniones y dice no le puede citar. ¿Por qué no le puede citar? ¿Por qué no le puede citar? Porque no está bajo el control de los tribunales, como todo el resto de españolitos. Miguel Ángel, ¿qué puntos están definidos? ¿Qué cosas le puede preguntar a Pedro Sánchez? ¿Por qué tiene tanto miedo Pedro Sánchez? Pues la verdad es que el juez Peinado, por poder, puede preguntarle de todo lo que se está investigando en la causa. Y hay que recordar, se están investigando los contratos adjudicados a Barrabés, que obviamente, como esposo de Begoña Gómez, que hay que recordarlo, él va se le va a tomar declaración en concepto de esposo de Begoña Gómez, con lo cual entendemos que Begoña Gómez y Pedro Sánchez hablan habitualmente durante el día en muchas ocasiones, con lo cual se le puede preguntar por su relación con Barrabés, se le puede preguntar en un momento dado también... Eso por puntualizar, Miguel Ángel, no es ninguna suposición tuya, no, es que en el escrito del juez dice yo le cito como testigo, pero ya me desplazo yo allí a Moncloa y le tomo yo la declaración, pero lo hago en condición de que usted puede tener información porque estuvo presente en esas reuniones y es el esposo de Begoña Gómez. Exactamente, por eso el juez Peinado en su providencia justifica el desplazarse a Moncloa, que es el domicilio, el despacho habitual de Pedro Sánchez para hacer el interrogatorio, porque obviamente le va a preguntar en concepto de esposo de Begoña Gómez, no como presidente del gobierno. Están en cacería contra el juez Peinado diciendo unas barbaridades, insinuando diciendo o lanzando acusaciones de supuesta prevaricación, que desde mi punto de vista debería ser derivado como una cuestión aparte, como delito, posible delito de calumnia por parte de los que lo están diciendo, porque están lanzando una acusación falsa contra el juez. Pero es que está tomando el juez precisamente la versión de Begoña Gómez. Begoña Gómez ha dicho que es que aquello era su casa. O sea, eso cuando pasamos con el coche por las 6 todos y vemos que es el Palacio Presidencial, Begoña Gómez ha dicho, bueno, eso será para ustedes, para mí es mi casa, mi centro de trabajo, entonces como es mi casa, aquí está mi marido, ¿vale? Pues entonces tendremos que preguntarle a su marido, que estuvo presente en las reuniones, de qué se habló o no. Y si usted dice que no es en condición de presidente, porque lo ha dicho Begoña Gómez, lo ha dicho Antonio Camacho, que anda, que pedazo de abogado, pero bueno, esto lo dejaremos para otro día, si es en condición de que su marido se le podrá preguntar, ¿verdad? Digo yo. Claro, porque tiene que tener información directa de Begoña Gómez, Pedro Sánchez, con lo cual se le puede preguntar prácticamente sobre todo lo que hay en la causa. ¿Cuál es la cuestión aquí, Carlos? El famoso artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual puede acogerse Pedro Sánchez después de ser advertido por el juez Peinado, el cual pues le dispensa de declarar sobre algo que pueda afectar a su esposa Begoña Gómez. Veremos, Carlos, cómo utiliza este recurso, esta dispensa a Pedro Sánchez, porque pregunta que no responda, dependiendo del tipo de pregunta, también nos puede decir muchas cosas. También podemos hacer la lectura de que este hombre no quiere contestar a eso porque la respuesta puede ser incriminatoria para su mujer, con lo cual el no contestar también nos va a aportar información a todos y al propio juez, que luego sacará obviamente sus conclusiones sobre lo que se ha negado a contestar Pedro Sánchez. Bueno, vamos con Antonio Camacho, que me estoy haciendo fan por el otro lado, pero bueno, Antonio Camacho. Estamos en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática avanzada y la declaración del investigado tiene que hacerse con garantías. El juez dictó un auto tras al menos 4 escritos pidiendo que explicara cuál era el objeto del procedimiento y en ese auto el juez señaló que es objeto de investigación todos los actos, todas las conductas y todos los comportamientos de mi representada desde que su cónyuge es presidente del Gobierno. Claro, los que aparecen referidos en el auto inicial, pero ¿cuál es la duda, por amor de Dios? Se está refiriendo, me imagino, como imputado, debía estar refiriéndose a Barrabés o a Goyache, al rector. ¿Cuál es la duda? Claro, el delito de tráfico de influencias, ¿cuándo comienza? Cuando alguien tiene poder para hacer influencia en el gobierno. ¿Y cuándo puede comenzar? Pues en el momento en el que es presidente del gobierno, no te lo van a preguntar antes. Yo, de verdad que, yo no sé, o sea, allá cada uno, con los abogados que elige, pero tengo la sensación de que Pedro Sánchez y Begoña Gómez exigen mucho más que conocimiento jurídico, pleitesía.
Yo, por mi parte, cuanto peor sea la defensa, haya cada uno que se las componga. Yo te diría, Carlos, que no tanto Begoña Gómez como Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, A mí me parece que la mujer del presidente del Gobierno está cometiendo, el otro día lo explicaba en un artículo en Libertad Digital muy interesante, Emilio Campmany, está cometiendo un error, que es que otro te pague el abogado. Y ese otro, además, es Pedro Sánchez, es el partido, es el Gobierno, que tienen otros intereses en la causa. Entonces, a mí me da la sensación de que no estás haciendo abogado defensor de la única persona, digamos, de ese entorno que está ahora imputada, que es Begoña Gómez, sino que está haciendo de defensor de unas necesidades políticas, que además son a corto plazo, y yo creo, no sé, a mí me da la sensación de que a la larga eso puede costarle a Begoña Gómez un disgusto desde el punto de vista legal, porque no está habiendo una defensa seria. Por poner un ejemplo, después, además de que el propio Pedro Sánchez en su famosa carta se hubiese comprometido a que él y su mujer, los dos, porque citaba a los dos, colaborarían con la justicia, llega Begoña Gómez. Pedazo de colaboración, ¿eh? Exacto, el llega día que Begoña no Gómez salgo corriendo me quedo muda, o sea, pedazo de colaboración. Y Y el que no digo que no contesto y que te mando un escrito, joder, menos mal que colaboran. Se niega a declarar. Entonces, a mí, por ejemplo, o sea, esa actitud de negarse a declarar me parece muy incriminatoria. El día Me que hagan parece da una obstrucción a la sensación. justicia, los vemos como niños burbuja dentro de un plástico. Dios bendito. Pues igual el día 30 vemos una escena así. Vamos con otra de las declaraciones de Camacho, que te la quiero preguntar, a ver si esto de citar a una persona que se llama Pedro Sánchez y le citas porque va y resulta que un imputado lo ha señalado como presente en las reuniones, si esto es una investigación expansiva, prospectiva, es que de verdad que se utilizan unos términos. No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor en esta investigación expansiva que cada vez se extiende más y en donde las garantías, desgraciadamente, no están lo protegidas que deben estar en un Estado de Derecho. Vamos a ver, cuidado ya, porque aquí pasamos ya de lo cómico a lo delictivo, y lo digo literalmente. No se puede decir de un juez que está violando las garantías judiciales a menos que tengas prueba, porque si no, es una acusación de algo que evidentemente implica un delito y lo estás haciendo con conocimiento de tu falsedad, o sin conocimiento pero lanzando la falsedad a la opinión pública. No se le puede acusar a una persona como el juez Peinado de violación de las garantías judiciales porque no es verdad. ¿Cuál es la garantía judicial, Miguel Ángel, que se ha incumplido aquí? O sea, a Pedro Sánchez lo cita Barrabés y se le pregunta en condición de testigo y hasta se ofrece el juez a desplazarse a la Moncloa, allá voy yo y te pregunto para tener tu versión. Es que si no le estaría negando la defensa. Este señor Barrabés ha dicho que usted estaba en las reuniones. Bueno, pues explique usted por qué estaba. Si no se lo pregunta es cuando habría una violación del artículo 24 de la Constitución de garantías judiciales. Es que es el mundo al revés lo que estamos viendo. La citación a Begoña Gómez, pero ¿cómo que se han incumplido las garantías judiciales? Ha entrado por un parking y de tapadillo, con una dotación policial que rondaba las 200 personas, con drones vigilando. A la prensa no se os ha mandado a Logroño de puro milagro, porque no se enteraron que en las fiestas de Santana, que si no os mandan a Tudela a ver si no volvéis o volvéis borrachos. O sea, pero ¿de qué estamos hablando? La Fiscalía ha pedido parar el caso, parar la citación de Barrabés, parar la imputación de Barrabés, parar la citación de Begoña, parar la citación como testigo de Pedro Sánchez, parar todo el caso. Pero la Fiscalía, que tiene que ser neutral, y hablan de indefensión. Están, Carlos, con la cantinela y que muchas veces lo hemos comentado, están preparando el terreno para que centrar el balón y que Conde Pumpido desde el TC meta el gol. Y el gol es tumbar el caso porque se han vulnerado los derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva, se ha causado indefensión a Begoña Gómez. Hay que recordar las declaraciones del propio Antonio Camacho, cuando le citan el 5 de julio a Begoña Gómez, dice ¡ay! Mi defendida iba a declarar, pero claro, es que no le han notificado la querella de acto y eso le causa indefensión, pero ella venía dispuesta a declarar. Y 2 semanas después la vuelven a citar y dice, no declaro. Y dice, pero vamos a ver, la primera vez nos has engañado, la segunda has cambiado de opinión, esto es una tomadura de pelo, o las dos opciones, ¿no? Es una completa tomadura de pelo. Bueno, quiero preguntarle a Sergio Santamaría, amigo del programa, abogado. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, me alegro de participar en vuestro programa, Carlos. Nada, encantado. Y además persona con, corrígeme si no es así, 3 décadas de experiencia, precisamente en juicios, es decir... Ya tengo un largo recorrido, sí, y he visto de todo, pero debo decir que esto no lo había visto. Por ahí te quería preguntar, ¿a ti te parece normal? Yo hago una pequeña descripción, el juez cita a Pedro Sánchez, que es una persona que ha sido nombrada
por alguien que ya está imputado. Y de hecho se está hablando de delito de tráfico de influencias, se habla de si en esa reunión pudo haber uno de los pasos para conseguir ese delito de tráfico de influencias, y le cita a Pedro Sánchez en esas reuniones. Y va el juez y dice, oye, pues habrá que preguntarle a Pedro Sánchez. Le ofrece ir allí, le ofrece tomarle declaración allí. Entonces contesta Pedro Sánchez con una carta donde dice, ya te voy a explicar yo, que yo sé de esto, ya te voy a explicar cómo me tienes que tomar declaración. No me vas a tomar declaración y ya te mando yo un papel. ¿Tú esto lo has visto? ¿Es normal? En absoluto. Piensa que además lo llamativo es que el presidente del gobierno en esa carta apele al cumplimiento del marco constitucional, precisamente quien ha respaldado y quien ha llevado al Congreso, por ejemplo, la ley de amnistía. Imagínate. Pero es que además, por eso digo, es que es el mundo al revés, pero es que además olvida, y yo no sé si sus abogados, especialmente el que fue, si no me equivoco, ministro de Justicia, ¿Ministro? por eso Interior, digo, ¿verdad? Interior. Perdón, Interior. Si no recuerdan, sobre todo, pues el artículo 117 de la Constitución, que habla sobre todo del respeto a la independencia de los jueces. Es que lo que está pasando con el magistrado Peinado es inaudito. Es decir, por otra parte, ¿dónde está el Consejo General del Poder Judicial prestando amparo al juez, como debe ser, que se está viendo acosado por tierra, mar y aire por toda esta caterva de políticos y medios que no hacen más que entorpecer su labor? Es que realmente es inaudito. Quiero decir que el que un presidente del gobierno se dirija por carta a un juez instructor en un procedimiento donde eso evidentemente no es muy habitual, por mucho presidente de gobierno que sea, ya pone de manifiesto hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez en la arrogancia que le caracteriza, ¿no? Entonces, aquí lo importante, creo yo, pasa sobre todo por reforzar el apoyo al juez instructor. Las decisiones judiciales siempre son criticables, se puede discrepar, pero para eso se utiliza la vía de los recursos. Nos consta que esto está recurriendo a la Audiencia Provincial de Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid, que ya se pronunció sobre más o menos el alcance de la investigación, pero en ningún caso le impide al juez seguir con sus diligencias, y en todo caso, como se han interpuesto recursos, creo que la audiencia lo resolverá el 30 de septiembre, pues hay que esperar y acatar la decisión del juez instructor, que constitucionalmente es el único autorizado, Sergio, para llevar a cabo sí. lo que está haciendo. Estás diciendo una cosa muy importante. Si la Audiencia Provincial de Madrid hubiese visto tachas de mala praxis por parte del juez, no hubiese citado para su resolución el 30 de septiembre. Lo hubiese hecho de inmediato. Totalmente. Claro, si no ve ninguna tacha, permite que continúen las actuaciones y las diligencias. Obvio, porque el juez Peinado lo está haciendo bien. Y no puedo estar más de acuerdo contigo en darle apoyo al magistrado Peinado. Por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque además, ya lo hablamos en tu programa, el juez aprecia indicios, hablamos, ¿te acuerdas de aquello de indicios vehementes, estos calificativos que muchas veces son ilustrativos, de que ponen de manifiesto que el cúmulo de datos que incriminan a la mujer del presidente son muchos, pero es que además no es la única investigada. Está el empresario Barrabés, está el rector de la Universidad Complutense Goyache. Quiero decir que son personas investigadas. El presidente del gobierno, en su condición de esposo de la mujer, ha participado activamente en estas reuniones. Discernir si lo hace en su condición de presidente del gobierno o de esposo de Begoña Gómez es una cuestión, en todo caso, que es matizable, pero que lo que no puede en ningún caso es impedir al juez llevarlo a cabo si el juez considera que precisamente puede haber tenido conocimiento de esos hechos por su condición de esposo de la investigada. Y además, insisto, a Pedro Sánchez, que dice que quiere colaborar con la justicia, ya veremos a ver qué hace cuando se le llena la boca del respeto al marco constitucional, lo que tendría que hacer es someterse a ese interrogatorio, porque no solo le van a preguntar probablemente, que yo entiendo que sobre eso pueda tener alguna reserva, sobre lo que habla o no habla con su mujer, pero desde luego lo que habló con Barrabés, lo que ha podido hablar con Goyache, eso evidentemente, en tanto en cuanto a lo mejor en un momento dado también se puede discernir de lo que alcance a Begoña Gómez, yo creo que está perfectamente habilitado para hacerlo. Además, si se ha negado sistemáticamente a dar explicaciones en la sede de la soberanía nacional, en el Congreso de los Diputados, Totalmente. pues oye, te están brindando la oportunidad de ejercer tu derecho de defensa y de explicar lo que hay, pero evidentemente no puede hacerlo porque no tiene un pase, porque estamos en presencia, más allá de todas las garantías necesarias y de las presunciones de inocencia que deben operar siempre, de indicios plurales de que aquí puede haber delito de corrupción, tráfico de influencias. ¿En qué cabeza cabe que la mujer del presidente reciba a empresarios en el Palacio de la Moncloa, donde dice que es su lugar de trabajo? Pues es que eso no tiene un pase. Más allá de la investigación criminal, este hombre ya tendría que haber dimitido. Es que no puedes, y no lo hace. A Mira, partir de aquí, si él se enroca en esa posición, es normal que la justicia actúe.
Es normal. Tenía preparada la siguiente pregunta de si veías indicios, con lo cual me la has ahorrado y es que no puedo estar más de acuerdo en todo lo que estás diciendo. Si una persona tiene miedo de declarar ante un juez, ya sabemos todos por qué es. Porque si no estás deseando que se te dé la oportunidad de defenderte, es que es obvio, es obvio. Sergio, un placer como siempre. Oye, como siempre, encantado de estar con vosotros. Un saludo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, quiero que vean otro fragmento de Camacho porque, no me extraña, cuando tú no tienes argumentos acaba siendo reiterativo. Pues sí, miren. Después del auto de la Audiencia Provincial, las diligencias que se han practicado no han aportado nada, todo lo contrario. Los dos atestados de la UCO, de la Guardia Civil, terminan señalando la inexistencia de irregularidades. Bueno, dice Antonio Camacho que no se ha enterado de las cosas que van saliendo nuevas. Bueno, pues nada, pues vamos a resumírselas. A ver si así, solamente sobre la parte de la cátedra. Solamente sobre la parte de la cátedra en la cual intervino obviamente el rector Goyache, que era el rector de la Universidad Complutense, e intervino porque le ayudó a materializarla Carlos Barrabés. En medio, lógicamente, surgen las cartas de recomendación famosas. En julio del año 20, las dos cartas de recomendación de Begoña Gómez. Pero vamos con los hechos, porque dice el abogado de Begoña Gómez que no le consta que haya salido absolutamente nada. Bien, hecho número 1. Barrabés se citó, declarado por él mismo, testifical suya, se citó hasta 8 veces en Moncloa, lugar de trabajo, según dice Begoña Gómez suyo, por lo visto no es la presidencia del gobierno. 2 de esas citas, atención, o 2 de esas reuniones, en 2 de ellas apareció Pedro Sánchez. Bien. 2. El rector Goyache fue citado en Moncloa por la secretaria, le llamó y le dijo: vente, que Begoña Gómez quiere hablar de su cátedra. Por lo visto, Antonio Camacho tampoco se ha enterado. 3. La cátedra Express, digo lo de Express porque fue creada en días, y ahora les explico el truco, fue creada en menos de un mes. ¿Qué ocurrió? Bien, según ellos, y aparece así en la firma, el 30 de octubre se firma el convenio con las 2 empresas patrocinadoras. No es una cátedra normal, es una cátedra extraordinaria, tienes que encontrar financiador. Según la normativa interna de la Complutense, hasta que no tienes el convenio firmado y los patrocinadores, que se firma el 30 de octubre, no hay nada. Ni cátedra, ni extraordinaria, ni chufas en vinagre. No hay nada. Nada es nada. Bueno, pues se firmó el 30 de octubre. ¿Saben lo que ocurre? Que aparece citada en Tribuna Complutense, que es el boletín interno, en septiembre. Curioso, ¿verdad? Cátedra profética. Bien, vamos con el cuarto hecho del cual tampoco se ha enterado Antonio Camacho. La cátedra de Begoña Gómez fue creada, bueno, se lo había comentado ya, sin el convenio firmado. No estaría de más que nos expliquen cómo se consigue. Por cierto, ya que es una cátedra súper extraordinaria, porque es la única que tiene una persona sin titulación universitaria al frente, también es extraordinaria hasta el punto de que necesita financiación privada pero sin tenerla se crea, porque entonces pasa a ser extraordinarísima. Bueno, atención, Indra, bajo control público. Google, empresas, amenazada por una tasa en aquel momento, la tasa Google que se inventó Pedro Sánchez, que por cierto, después de la colaboración ha quedado suspendida. Otra cosa curiosa. Bien, y Telefónica, que evidentemente es sensible al BOE, le regalaron un software a la cátedra de Begoña Gómez. ¿También esto es normal? Señor Antonio Camacho, ¿le parece muy normal? ¿A usted le regalan softwares este tipo de empresas? A mí no, la verdad. Begoña Gómez impulsó un concurso público para financiar el software. También está certificado, 60.500 euros. ¿Le parece normal? ¿No le parece un avance del caso? Bien. Y séptimo, Begoña Gómez firmó, se lo decía antes, 2 cartas de recomendación para los concursos públicos de Barrabés, justo en medio de todo esto, en julio del 20. Según Antonio Camacho, no hay nada de nada. ¿Esto es normal? Yo esto no lo he visto en mi santísima vida. Hay declaraciones, como mínimo, hay declaraciones fruto del proceso de instrucción de los testigos. Declaraciones tan importantes como que llevan a alguno de esos testigos a convertirse en imputado. Es decir, hombre, si eso no es relevante, que venga Dios y lo vea. Es decir, estamos... A mí, de verdad, la línea de defensa, ya no jurídica, sino política del gobierno, me parece una locura. Es surrealista. O sea, no logro entenderla, la verdad. Y, bueno, mejor dicho, sí logro entenderla, pero la única razón por la que puedes entender esa obcecación, esa forma de mentir de una forma tan descarada, esos insultos al juez, es porque efectivamente están aterrados, porque detrás de todo esto hay lo que parece que hay, que son delitos bastante gordos. Y más o menos gordos desde el punto de vista judicial, pero absolutamente imperdonables desde el punto de vista político, es absolutamente político. Impresentable. Contaba nuestro invitado Carlos que la Audiencia Provincial de Madrid tenía que resolver el 30 de septiembre el famoso recurso que han presentado pues, contra la investigación. Y que ya es el segundo, ¿verdad? Sí, y otros aspectos. Por lo que nos llega a última hora, Carlos, es que Begoña Gómez, a través de su abogado, ha pedido directamente a la Audiencia Provincial de Madrid que se adelante el plazo,
que no sea el 30 de septiembre, que sea antes, porque si no se le puede causar un perjuicio irreparable a Begoña Gómez. Hombre, yo creo que ya están tardando en emular al presidente del gobierno. O sea, yo si fuese Begoña Gómez, su abogado, escribo la carta y ya pongo, mire, señores de la Audiencia Provincial, miren, lo que tienen que decir en su resolución, que la quiero rapidita, ¿vale? Que estoy aquí y tengo prisa, que tengo mis cosas que hacer, lo que tienen que poner es, Begoña Gómez nunca jamás hizo nada ilegal, de hecho su marido es un santo varón, de hecho yo, bueno, hago negocios y no hago más porque me tienen que frenar, porque soy la mayor profesional, pero ¿esto de qué va? O sea, esto nos muestra, Carlos, desde mi punto de vista, otra vez la torpeza de la defensa de Begoña Gómez, que está mostrando su miedo y su temor. Yo estoy con Carmelo, ¿eh? Yo creo que aquí no hay defensa. Aquí hay ordeno y mando de, perdón por la expresión, pero es que así lo define Óscar Puente, del puto amo. Y este señor ha dado la orden de quiero que me lo borréis. Y ya está, pero vamos, como los emperadores más enloquecidos. Que me lo borren, que me lo borren. Pues no, en una democracia no se te borran este tipo de cosas. Y se acusa al juez de hacer cosas excepcionales y el juez está haciendo cosas completamente normales. Es decir, se menciona a alguien en un procedimiento, un testigo habla de que ha estado tal persona en una reunión, se le cita y se le pregunta como testigo. Es algo completamente normal. Claro, lo que no es normal es que la mujer del presidente del gobierno esté por ahí no trabajando, sino haciendo negocios. Bueno, esa es otra, ¿eh? A mí me gustaría ver exactamente de la parte de los negocios que hace, cuánto es trabajo de ella, ¿eh? No, pero esto me encantaría pero verlo. que lo que quiero decir es que no es lo mismo que alguien tenga un trabajo, se dedique a hacer tal cosa, yo qué sé, en una empresa, ¿vale?, y una persona que hace negocios, que es lo que hace esta mujer. Y hacer negocios está muy bien, pero a lo mejor cuando eres mujer del presidente no está tan bien. Y lo que no es normal es que la reacción a un juez que hace cosas completamente normales sea insultarle, sea pedir recursos de este tipo, en fin, eso sí que no es normal. Es que, Déjame que veamos, que te lo voy a poner en bandeja a Isabel Díaz Ayuso, porque yo creo que aquí hay una cuestión importantísima, lo decía Sergio Santamaría antes, el respaldo absoluto al juez Peinado. Si te gusta más, si te gusta menos, este señor está haciendo su función encomendada constitucionalmente para cualquier juez. ¿O es que ya tenemos que pisotear el artículo 9 de la Constitución que dice que todos los españolitos, poderes públicos o no, estamos sometidos al control de la justicia? Bueno, Isabel Díaz Ayuso lo dice así. Es inaudito el ataque de un gobierno y de todas las administraciones contra un juez, empezando por el ministro de Justicia. A mí me parece intolerable. E insisto, si fueran otros casos, el juez sería totalmente respetado. Yo creo que es lo normal en un Estado de Derecho y respetar al Poder Judicial. Y simplemente quiero dejar constancia de una cosa, no sé si tiene familia, no la tiene, Marino Barbero. Aquí hay personas, el juez Marino Barbero fue el que abrió la instrucción por Filesa. Acabó tan destrozado, bombardeado, amargado, que tuvo que dejarlo, dejó la carrera judicial, murió a los 72 años. Él lanzó la instrucción sobre el caso Filesa, pasó lo mismo con el Partido Socialista, tuvo que marcharse de la instrucción y Filesa acabó en una condena por financiación ilegal del Partido Socialista. O sea, cuidado porque es que el Partido Socialista es reincidente, vamos a decirlo llanamente. Sí, lo que te iba a comentar, Carlos, al hilo también de lo que hemos escuchado, es un privilegio más, es decir, que la Audiencia Provincial resuelva en un plazo de 2 o 3 meses es lo habitual, y aquí hay que tener en cuenta que agosto es inhábil, y están pidiendo otro privilegio más, la defensa de Begoña Gómez, diciendo que por favor una resolución express. ¿Por qué? Porque soy Begoña Gómez. Punto, se acabó. Que me voy de vacaciones a República Dominicana. Y me quiero ir, exacto, y quiero irme a República Dominicana ya exonerada, ¿no? Sin ningún tipo. Y luego un dato, o sea, sobre lo que decía Isabel Díaz Ayuso, ¿quién no conoce ya al juez Peinado? ¿Por qué? Porque ha investigado a Begoña Gómez. Y por poner un ejemplo, ¿quién investigó a Cristina Cifuentes el caso de los máster? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién era el juez o la juez? Nadie se acuerda. ¿Por qué? Porque ahí no interesaba, pero ahora, como están investigando a Begoña Gómez, el gobierno, el Partido Socialista y todos sus satélites mediáticos a poner el foco en el juez. No estaría de más que alguien reflexionara sobre si a lo mejor hacía falta un caso sobre la tesis doctoral falsa de Pedro Sánchez, ¿no? Pero bueno, venga, pues vamos a analizar en detalle qué puede ocurrir. Citación, Pedro Sánchez que envía cartas, parece de verdad el matrimonio Fournier. Aquí todos se comunican por cartas. Bueno, que le manda una carta, usted no entra, a ver si puede entrar, si no puede entrar. Siguiente bloque.